Bienvenidos a Biología Boricua. Les habla Luis Javier Villanueva. Biología Boricua es un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular, conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. Bienvenidos al episodio número 13 de Biología Boricua. En este episodio hablamos con Alberto Puente Rolón, profesor en el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Interamericana en Arecibo. Alberto tiene un bachillerato y una maestría en Biología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y un doctorado en Ecología Tropical también de la Universidad de Puerto Rico, pero en Río Piedras. Alberto lo conocemos principalmente por su trabajo con la BOA de Puerto Rico, de la que vamos a estar hablando en breve, aunque he estado trabajando también con otros organismos en Puerto Rico. Pero primero, pues, bienvenido Alberto y muchas gracias por sacar este ratito para hablar con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias a ti por la invitación y por la oportunidad. Siempre la primera pregunta es de dónde surge ese interés en ti de haber estudiado ciencia y en particular biología, dónde tú crees que empezaron ese interés en ti. Pues mira, yo de pequeñito siempre la naturaleza me llamó la atención. Yo tuve contacto, decir, con la naturaleza a través de la pesca. Mi papá siempre me llevaba a pescar y siempre la gente pensó que yo iba a estudiar algo relacionado a la vida marina. Luego, cuando seguí mi escuela, pues yo decidí que iba a seguir mis estudios universitarios y pensé estudiar entonces medicina. Y de hecho entré a programas de medicina de premédica en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Y no es hasta mi segundo año que tomo la clase de ecología, donde descubro que de verdad lo que me apasionaba y lo que me gustaba era la ecología. La oportunidad de haber visto la ecología, haber tenido un curso donde me llevara a visitar diferentes ecosistemas, pues abrió para mí una puerta que yo no conocía y entonces pues desde entonces he seguido ligado a lo que es la ecología. Pero todavía en ese momento los reptiles no eran como que el grupo que me llamaba la atención, eran más como que las aves. Luego cuando llego a Mayagüez, el doctor Fernando Bert me da el curso de herpetología y ahí es donde yo hago la conexión con los reptiles y específicamente con la boa de Puerto Rico, donde descubro que es una especie que es incomprendida, poco tolerada, poco respetada y poco conocida. Así que yo dije, bueno, pues aquí tengo una oportunidad de aportar al conocimiento de esta especie y yo tratar entonces de desarrollar estrategias para conservar la especie, para que se mantenga en la isla. Y desde entonces he seguido detrás de ella, tratando de entender todo lo que ella me pueda decir. La boa a la gente le tiene como que mucho miedo. Yo creo que es como que innato, ¿no? Que los humanos le tenemos un Sí, cierto miedo a las serpientes. de hecho hay estudios que se han llevado a cabo para medir el miedo, la ofidiofobia, ¿verdad? El miedo a la serpiente. Y lo que se ha descubierto es que en nosotros los humanos y en otros animales, en primates en general, es un miedo innato, nacemos con ese miedo. Se han hecho experimentos con algunos monos que nunca han visto una serpiente y al momento que se les presenta se asustan y le tienen miedo, ¿verdad? Wow. Poco a poco algunos lo superan, otros lo mantienen. Y en el caso entonces de la boa de Puerto Rico, ¿la gente tiene alguna razón para estar preocupada por ella? O o tenerle miedo. No, la boa de Puerto Rico primero, es nuestra especie de serpiente más grande. Pero aunque es grande, y cuando yo digo grande estoy hablando de que puede llegar a medir unos 7, 8 pies en tamaño. Lo cierto es que es una especie tímida y es una especie que no es agresiva hacia las personas. Así que si usted encuentra una boa en su patio, pues no es que se lo va a comer a usted, sino que ella está ahí posiblemente para darle un servicio. En este caso, pues remover ratas de la cercanía o dependiendo del tamaño, ¿verdad? Rajieros o lagartijitos que estén comiendo, ranitas que estén comiendo por el área. Pero no hay que por qué preocuparse, porque no es venenosa, no le va a arrancarle una pierna, no le va a arrancar un brazo, sino que ya está, si usted tiene una boa en su patio es porque su casa está muy cerca de donde ellas viven.
¿verdad? Y usted es el que está como que de intruso en su hábitat. Y más o menos, ¿cómo es la distribución de la boa hoy día en Puerto Rico? Pues hoy día tenemos una distribución, podríamos decir que en toda la isla, pero tenemos unos bolsillos donde es más común. Si uno se va a la región del Carso del Norte, es una zona donde la especie es bastante común y visible. Si nos movemos hacia la cordillera, entonces en la cordillera central vamos a ver que es menos fácil verla, pero todavía está presente. Y entonces si nos movemos al sur, vamos a encontrar entonces algunos bolsillos lejos un poquito retirados de la costa donde hay, pero también es más difícil verlas. Así que si uno dijera dónde yo veo una boa de Puerto Rico con más facilidad, debe ser el norte de Puerto Rico. ¿Y esa distribución se sabe si es natural o ha sido impactada por todo el cambio de uso que se ha dado en Puerto Rico de suelo? Pues hay una combinación de ambas. El ser humano ha estado modificando un poco esa distribución con el movimiento y la relocalización de individuos, pero históricamente siempre lo que dicen los datos de las colecciones y publicaciones es que la especie se encontraba distribuida por toda la isla. La boa lleva tiempo ya en la lista de especies en peligro de extinción, ¿no? Desde 1970 fue declarada como una especie en peligro de extinción. De hecho, fue de las primeras especies que se listó. Y en ese momento la listaron porque simple y sencillamente no las vieron. No había un dato científico robusto detrás para decir, mira, la especie está disminuyendo o no está presente. Es que se invirtió un tiempo de búsqueda, no se encontró, mira, la especie es rara, y entonces se le clasificó como especie amenazada en peligro de extinción. ¿Y tú crees que ese es el caso que ese es el caso real o está en mejor condición de la que se pensaba? Pues en algunas partes de la isla podríamos decir que la especie está en una seria amenaza de desaparecer, porque la cantidad de muertes o de impacto que tiene el ser humano es bastante notable. En algunas otras partes de la isla podríamos decir que es algo común, aunque necesitamos información para tomar esas decisiones, porque el hecho de que veamos muchas, como dice algunas personas que se acercan a mí, que dicen, mira, están botadas, hay muchísimas, pero lo cierto es que cuando tú vas a un bosque a buscar estas serpientes, tú tienes que invertir mucho esfuerzo para encontrar una, y eso de por sí ya te está diciendo pues que quizás no hay tantas como uno cree. Ellas sí se agregan, y entonces quizás en esos momentos donde se agregan y la gente las ve, pues piensa que hay muchas. Pero cuando nos vamos a la escala de la isla, o sea, el área de terreno que tenemos en Puerto Rico, quizás debemos de todavía mantener cierto grado de protección hasta que tengamos la información para tomar decisiones, que eso es parte de lo que yo quiero hacer, ¿no? Tratar de proveer toda esa información para que se tomen decisiones, para que la especie o se proteja o se cambie, en este caso, la protección de la misma. Y cuando están así agregadas, ¿son más fáciles de ver o más o menos siempre son difíciles de ver? Sí, bueno, cuando se agregan en sitios abiertos, porque lo que ocurre es que esta especie cuando se va a reproducir, en algunas localidades donde ya se reproduce, se reúnen. Entonces tú puedes tener 5, 6, 7 hembras, con 3 o 4 machos unidos en un mismo sitio. Te hablo que cuando yo vivía en el pueblo de Ciales, un vecino una vez fue a buscarme a mi casa, y cuando fuimos al patio de su casa alrededor de su casa tenía 7 boas que estaban simple y sencillamente alrededor de su casa. Y imagínate tú una persona que le tiene miedo a la serpiente con 7 serpientes de 6 pies alrededor de su casa tomando sol. Y era un grupo de hembras que estaba entonces en el proceso de reproducción. Wow. Con los machos, había como 2 machos allí con ellos. Sí, que en el momento me imagino que para el dueño de la casa es como que preocupante, ¿no? Tener tantas culebras alrededor, y tal vez entonces piensa que es así cuando las ven tantas juntas, piensan que es así en todas partes. Claro, y en el caso de este vecino, él vivía en una región, en la zona caliza, donde su patio eran 14.000 cuerdas de bosque. Así que él siempre las va a tener. Las boas no están metidas en su casa, él está metido en la casa de las boas. Él está metido en la casa de ellas, sí. Y aparte de esas agregaciones, cuando no se están reproduciendo, ¿es fácil verlas? No es fácil verlas porque ya, de acuerdo a los estudios que
que yo he realizado hasta ahora, ellas pasan 50% de su tiempo inactivas, o sea, en descanso. Así que dentro del periodo de un año, tú tienes que 6 meses donde ella está inactiva, pero esos 6 meses no son continuos, sino que todo esto puede ser que esté 2 semanas inactiva, se mueva 2, y eso pues no hay como que un patrón que tú puedas decir están inactiva, está activa. Pero sí sabemos que en un año hay en promedios hay 50% de su tiempo que lo invierten en descansar, no moverse, o sea que es equivalente a 6 meses. Sí, que eso también hace el trabajo un poquito más difícil, ¿no? De poder determinar su estatus. Porque por lo general cuando uno va Exacto. con otros animales, como dijiste, pues por lo general cada individuo pues se despierta todos los días y hace lo que vaya a hacer. Pero este tipo de animal que es bien raro, bien poco que está activo. Para darte un ejemplo, en el verde, el doctor Wonderly marcó 54 boas en un periodo de, ponle como de un año y medio, para un estudio de marcado de recaptura, y no tuvo, creo, si no me equivoco, una sola recaptura. Ah, Así que eso te dice, primero, que la población posiblemente es grande, y segundo, que es difícil, es difícil poder estimar poblaciones cuando tú no puedes recapturar individuos. Eh, sí, que tendría que estar un montón de tiempo tal vez para poder tener el dato suficiente. Yo llevo 4 años marcando serpientes en una cueva en Atillo. Yo he marcado 48 serpientes y solamente he recapturado tres. 3. Tres. Así que imagínate. Ah. Y eso tú crees que sea por ese dato, ¿no? Que están durmiendo, descansando tanto tiempo, o es que se mueven tanto que tal vez no regresan al área. Es una combinación, o que no estén visitando la cueva en el momento que yo esté y estén forrajeando fuera de la cueva, y también que los números a lo mejor en esa particular cueva hay muchas culebras. Y entonces pues cada vez que voy hay gente nueva, o sea, hay serpientes nuevas allí que llegaron a usar el recurso, ¿verdad? Y entonces pues después se van. Así que todavía esas son preguntas que nosotros, o que yo quiero pues en algún momento contestar. Y eso requiere un montón de trabajo, me imagino, ¿verdad? Sí, en esos casos, yo voy 2 veces al año a esa cueva nada más por lo que la logística es compleja. Hay que caminar un poquito más de una hora para llegar al sitio, bajar en soga usando rappelling, y entonces las condiciones de trabajo, la cueva es una cueva caliente que tiene 95 grados de temperatura, 100% humedad, te puedes deshidratar, bueno, es bien, bien retante. Ah, ¿y qué hacen las boas allí metidas en esa cueva? Pues en esa cueva se reúnen a cazar murciélagos, a comer murciélagos. Así que ellas pasan a un área que es un túnel dentro de la cueva, y en ese túnel se agregan a cazar murciélagos. Y están ahí, bueno, comiendo y aprovechando el calorcito también para regular sus temperaturas, ¿verdad? Llevar a cabo todo el proceso de digestión, y de paso pues se encuentran machos y hembras y reproducción, o sea que es como, si uno lo pone ahora en términos humanos, es lo que hacen los adolescentes hoy día cuando van al mall, ¿verdad? Es como el lugar de encontrarse y socializar y comer y pues encontrar pareja, pues eso mismo es la cueva para esa serpiente, ese es como su mall. Pues la primera vez que yo lo vi es casi un show increíble cuando uno lo ve por primera vez las boas cazando los murciélagos. Si puedes describir como una, ¿verdad? Porque uno se imagina una serpiente tal vez en el suelo o en un árbol y entonces los murciélagos están volando y o sea, cómo logran cazarla. Pues mira, en el caso de esta cueva, ellas usan dos estrategias de cacería. La primera es la de agregarse en la entrada de la cueva y utilizando la cola, colgar de la cola. O sea que tú tienes un animal de 6 pies que está colgando, 5 pies, 6 pies, que está colgando solamente de su cola para parecer lo que sería un bejuco. Y en ese momento ellas están colgando ahí esperando que los murciélagos salgan volando del interior de la cueva, y en el momento que el murciélago roza el cuerpo de la culebra, ella abre la boca y hace un movimiento bien rápido hacia los lados para entonces tratar de morderlo.
Así que eso, la captura es más un asunto de chance y de suerte, donde entonces ella pueda capturar aquella culebra que sea más hábil y más rápida, va a poder capturar más murciélagos. Pero eso es bien difícil, ¿verdad? Ahora, en esta cueva hay 300.000 murciélagos saliendo. Y entonces, pues las probabilidades de que ella capture algo, pues son altas. Pero hay noches que se van en blanco. La otra estrategia es entrar a la cueva y entonces reunirse o en un pasillo donde los murciélagos pasen, que sea un área más pequeña, o subir entonces por las paredes, pues los espacios que ellas puedan, y cazar a los murciélagos cuando estén reposando y durmiendo. Y esas pues son las dos estrategias, pero la más conocida o más famosa es la de la entrada de la cueva, donde las culebras cuelgan y usted puede pararse frente a la cueva y puede ver cómo estos bejucos bien largos, y cuando se los mira en detalle, son serpientes que simplemente están colgando esperando que los murciélagos salgan. Porque entonces ahí aprovechan que es como un embudo, la Exacto. boca de la cueva para entonces dejar que los murciélagos lleguen a su boca casi. Sí, pero lo que pasa es que comer de esa forma requiere que tú inviertas bastante energía porque estás colgando. Ujú. Y eso pues te debe creer, nosotros pensamos, ¿verdad? Que debe crear uno se pone de cabeza y uno siente una presión bien fuerte en la parte de la cabeza, así que imaginamos que esa misma presión la está sintiendo ella. Y encima de eso tienes que estar agarrándote de esa cola, o la cola agarrándote de esa superficie, para entonces contraer los músculos para poder apretar el animal y para después tragártelo y después volver a cazar. O sea que desde el punto de vista fisiológico es algo bien maravilloso y bien como que interesante, como estudiarlo o visualizarlo, porque es una estrategia bien peculiar y los procesos que dieron origen a esa estrategia deben ser espectaculares, ¿no? Y entonces habían mencionado también que había parte de la amenaza que tiene es porque la gente todavía las mata. Eso es parte del Sí, mira, problema. la gente las mata por diversas razones. Primero, la primera es el miedo. Te levantas un día, vas al patio de tu casa y tienes una serpiente gigantesca en el patio de tu casa. Y acuérdate que el miedo hace que tú dupliques el tamaño. Así que puede ser una culebra de 3 pies y la estás viendo de 6 o de 7. Así que lo que hacen es que buscan un machete, le dan 2 o 3 golpes con el machete y la matan. Hay otro grupo de personas que se dedica a capturarlas para sacarles la grasa porque piensan que la grasa es beneficiosa para la artritis, por ejemplo. La mezclan con alcohol, te la venden en un potecito como manteca de culebra, porque eso es buenísimo para la artritis, según la gente que lo hace, ¿verdad? Hay otro grupo de personas que las mata para comérselas. Ahí son los menos. Esto en el área sur oeste de Puerto Rico hay un grupo de personas que lo hacía. Y tenemos ahora una nueva tendencia de personas que las capturan para venderla en el tráfico ilegal de mascotas. Que ya se han incautado 2 en Puerto Rico que han sido anunciadas a través del internet para la venta. ¿Para la venta en Puerto Rico o para exportarlas No, en en Puerto Puerto Rico? Rico. En Puerto Rico. Y las 2 veces se han recuperado los animales y se han multado a las personas. Sí, porque eso es uno de que tal vez la gente no conoce, ¿no? Que el tráfico de animales es uno de los negocios más lucrativos que hay y es bien, Sí, bien común. eso es un tema aparte. Eso es un tema que yo he estado estudiando el último año y pues, enfocado solamente en reptiles y es una cosa impresionante el tráfico de mascotas en la isla. Bueno, y para aprovechar, ¿verdad? Hace unas semanas se había encontrado una serpiente bastante grande, porque había hasta salido en los Mm, periódicos, ¿no? Que sí, ¿cuánto era que medía esa? es un pitón burmés. Yo la fui y tuve la oportunidad de verla, irla a medir y pesarla y eso. Es una hembra, pitón burmesa de 9 pies y un poquito más, 9 pies y quizás un poco, no llega a los 10 pies. Y pesó 42 libras, que fue encontrada suelta en el río Grande de Manatí. Y es el primer reporte oficial capturado, pero reportes extraoficiales o no confirmados han ubicado esta especie en Guayama, en Mayagüez, en Oaxaca, y esta es una especie que puede darnos un dolorcito de cabeza chévere, porque es muy grande y puede ser peligrosa para nosotros. ¿Y se sabe si esos casos han sido que se han escapado, las han soltado o existe la sospecha de que hay
una población. Todavía de esa no tenemos una población, ¿sabes? Sospechamos que son que se escaparon, pero sí sabemos que es la especie más común en el tráfico ilegal de mascotas en Puerto Rico. Por lo menos de este último año que yo he estado muestreando, el mercado de mascotas ha sido así. Siguen entrando, que es el problema, que van a seguir Sí, llegando animales y aumenta la probabilidad de son que se sigan escapando. eso es así. Y eso es un riesgo para la boa de Puerto Rico, porque tienes entonces un competidor, puede ser que en etapas medianas de este animal coma la misma presa que come nuestra especie, o en algunos casos puede ser que se coma a nuestra especie. Así que tiene esas dos vertientes que uno tiene que tomarlas con cuidado, y por eso es que yo estoy estudiando ahora un poquito de los exóticos, porque pues indirecta o directamente va a tener un efecto en la especie que yo quiero proteger, y por eso tengo que conocer también. Y por lo general las serpientes se especializan en algún tipo de comida o van a comer, o casi todas las serpientes van a comer lo mismo y entonces por eso es la competencia. En el caso de estas, particularmente de las constrictoras, ellas van a tener un abanico de presas, ¿verdad? No van a comer una sola cosa, pero sí van a comer lo que sea más fácil de capturar o esté más abundante, en este caso pues ratas. Y después que terminen con las ratas pasarán a las aves, después pasarán a los murciélagos y por ahí seguirá entonces todo el proceso. Pero por lo menos de unos datos preliminares que tengo de las poblaciones de boa constrictoras que hay en Puerto Rico en la zona oeste, están comiendo exactamente lo mismo que come nuestra especie de boa. Así que en el caso de que la boa constrictora se riegue más en la isla, pues va a entrar en una competencia directa con nuestra especie. Y aparte de entonces de la boa de Puerto Rico, en la isla hay otra serpiente nativa. Sí, tenemos 5 especies de serpientes o de culebras ciegas. Tenemos ahora dos especies de culebritas de jardín. Y tenemos entonces ahora 3 especies de culebras corredoras, ¿verdad? Que entonces que son de las de aquí de Puerto Rico. Y ahora, pues claro, tenemos otras especies que son exóticas, como la boa constrictora, que ya oficialmente está establecida en la zona oeste de Puerto Rico. Hay una población gigante. Tenemos una población que todavía no está reportada para la ciencia, de una especie de culebra asiática pequeña en la zona norte, cerca de la zona metropolitana, que se está reproduciendo también muy bien. Y pues poco a poco uno se va descubriendo que hay más especies exóticas que pues eventualmente van a darnos un poquito de dolor de cabeza a todas las nativas, ¿verdad? O sea que no solamente la gente las está matando, sino también están trayendo más competencia cada vez. Eso sí. Y a eso añádele también que la pérdida de hábitat, ¿verdad? Por modificación de terreno, ya sea para agricultura, que la agricultura invasiva, ¿verdad? Que destruye las áreas boscosas, o la construcción, ¿verdad? O desarrollo que entonces no considere las áreas boscosas, y por ahí tienes todo ese proceso de desarrollo que, además de que fragmenta, hace que desaparezcan poblaciones o grupos de serpientes de las áreas. Eso les afecta porque las boas usan principalmente, su hábitat principal son los bosques. Usan bosques, aunque en las boas pueden tolerar el área de pastizal, porque es lo que sabemos hoy día. Puerto Rico fue deforestado casi en su totalidad, y la especie se mantuvo en esos bolsillos y se mantuvo bastante dispersa en Puerto Rico, así que ella puede tolerar eso, pero no sabemos hasta cuándo y no sabemos cuánto. Esa es parte de lo que se tiene que averiguar. Y entonces habías mencionado la población de esta culebra exótica en el oeste. Es bastante grande en términos de número, en términos de área que está cubriendo hoy día. Bueno, la exótica está distribuida, ya Mayagüez es el punto focal, pero para que tengas una idea, yo tengo un proyecto de estudiar esta especie de los animales que se capturan por el Departamento de Recursos Naturales en año y 10 meses. Yo he podido disectar 246 serpientes. De acuerdo a la literatura, solamente un investigador captura aproximadamente un 10% de lo que hay en el bosque.
en cuanto a boas y pitones. Así que yo no he salido a buscar ninguna y los vigilantes han capturado eso. Yo tengo 246, así que eso significa que ese número posiblemente es 3 veces más grande que eso. Wow. Si uno se pone a buscar, entonces uno vería el 10% y entonces ese número es inmenso. Y esos son que los departamentos de recursos naturales las encuentran, se las entregan o... La gente llama porque las tiene en el patio de las casas. Mm. Esos 246 animales han aparecido en patios de casa. O sea que ni siquiera es bosque ni nada así, es los No, patios. es sin buscar. Imagínate si uno se mete a buscar. Es una cosa impresionante. Y entonces ahora volviendo a la boa, aparte de la alimentación, ¿verdad? Y he estado trabajando en tratar de determinar las poblaciones, dónde está. Recientemente salió un artículo en la revista Plus One que vale la pena mencionar que es una revista bastante conocida y este grupo de Plus lleva la idea de que la ciencia sea abierta. Así que puedo poner el enlace ahí, pero cualquiera puede entrar a la página y leer el artículo científico directamente de gratis. Y el título, más o menos traducido al español, sería como Análisis genético preliminar, sustentando el uso de poblaciones de cuevas como objetivo para la conservación de la boa puertorriqueña en peligro de extinción. Más o menos qué era lo que estaban buscando en ese estudio. Pues mira, esto es parte de una iniciativa donde nosotros estamos estudiando, el grupo de investigadores que está en el artículo, estamos trabajando con la genética de la especie a nivel de isla. Entonces, tomamos muestras, yo tenía las muestras de las 2 cuevas en Puerto Rico y de 2 áreas boscosas donde tenía bastante representación. Y dijimos, oye, vamos a ver si la diversidad de los genes que están presentes en la cueva es la misma que está en el área boscosa, porque entonces las cuevas son los sitios donde ellas se agregan, donde tú ves más serpientes, y si están agregados esos genes ahí, están presentes, pues entonces pueden ser una buena estrategia podría ser identificar todas las cuevas donde están estos animales y entonces establecer áreas de conservación y conectar esas cuevas mediante bosque, establecer estrategias de conservación donde se conecten esas cuevas por bosque y de esa forma conservar la diversidad genética y por ende la especie. Así que empezamos, pues ese fue el asunto detrás de esa exploración de ese estudio preliminar y salió muy interesante, ¿verdad? La información que recopilamos primero nos dice, bueno, que las cuevas sí tienen una buena representación de los genes que están presentes en la población. Que no usa las cuevas, pero también en una de las partes boscosas, especialmente en Ciales, hay un grupo de haplotipos que solamente lo vimos en Ciales, que son áreas que no son de cuevas. Y eso hace la pregunta interesante, ver ¿y por qué está ese grupo de genes ahí, no? Y no está representado en la cueva. Fue que la gente es una población que no ha sido muy impactada por los seres humanos, porque otro resultado preliminar de lo que tenemos hasta ahora es que la genética de la especie lo que nos está diciendo es que históricamente los seres humanos han estado moviendo a la serpiente de un sitio a otro. Y por eso tú ves una representación genética tan decir no diría homogénea, pero que tan parecida. Pero en qué forma dice que los humanos han estado moviendo la especie? Históricamente, cómo funciona el Departamento de Recursos Naturales y funciona los diferentes municipios en términos de ¿cómo es que se llama? La defensa civil, y funciona a veces Fish and Wildlife Service cuando reciben estos animales, es que la gente llama, tengo una boa en el patio de mi casa, ellos van y las buscan, y después que las buscan, ¿qué hacen con ellas? Van y las sueltan a otro sitio. Así que históricamente el ser humano ha estado moviendo serpientes de aquí a allá y de allá para acá. Y todavía hoy se hace, ¿no? Yo estuve la semana pasada en el bosque de Cambalache, en la facilidad de recursos naturales allí, y tenían 7 boas de diferentes partes de la isla allí para liberarlas. O sea que eso todavía es política actual de recursos naturales. Todavía sigue. Una de las cosas que yo estoy tratando de hacer, que estoy tratando de comenzar con recursos naturales, es tratar de estandarizar el proceso
o sea, de que se tomen datos de los animales, porque una de las preguntas que yo hice fue, ok, tienes 7 serpientes aquí, ¿sabes de dónde son? Me dijeron, no sabemos de dónde son. Entonces, pues eso es lo que hace, tienes 7 animales que tú no sabes su procedencia geográfica, las vas a liberar todas en el mismo sitio, y eso pues añade entonces genes nuevos, si llegaran genes diferentes, ¿no? Pero asimismo puede llevar una enfermedad también a una población, y entonces pues es algo que hay que discutir, hay que tomar en cuenta. Porque la genética les decía que todo más o menos parecía estar mezclado, ¿verdad? Que uno podría pensar que hay tanta fragmentación de los bosques que tal vez no deberían estar mezcladas. Pero entonces este movimiento de la gente tal vez es lo que ha mantenido esa diversidad por toda la isla. Sí, ha sido como en cierta parte beneficioso, porque no tenemos entonces un problema de embotellamiento, ni entrecruzamiento pobre, sino que se ve bastante bien. Ahora, una cosa que notamos en el trabajo es que en una de las cuevas el porcentaje de entrecruzamiento, ¿verdad? Era muy alto, pero nosotros lo estamos atribuyendo a que no tenemos suficiente muestra de esa cueva, y porque lo que nos estaba diciendo el dato era que la especie se está reproduciendo de una forma no aleatoria, o sea que se están casando entre familiares. Pero ahora estamos tratando de aumentar la muestra para ver si eso es cierto o no, porque si de ser cierto, eso sería algo preocupante, porque ese grupo de serpientes que usa esa cueva, entonces desaparecería eventualmente, ¿no? Porque no tendría poca diversidad genética. Por eso, aunque se cambiara esa política de recursos naturales de estar mezclando, o las dejáramos quietas y dejáramos entonces de mezclarlas artificialmente, todavía tendrían un problema porque no se pueden conectar unas a las otras de manera natural. Eso es parte, o sea, el análisis paisajista, o ver cómo el paisaje, si hay conexión entre las diferentes poblaciones, eso es una de las preguntas que nosotros vamos a atender, por lo menos en el norte de Puerto Rico. Queremos ver si dentro de la zona caliza del norte hay suficiente conexión para que la especie se mantenga. ¿Y cómo ustedes obtuvieron esta información genética de estas culebras? Pues mira, esto, la acumulación de muestras, primero salidas por la noche, yo desde que empecé a trabajar con esta especie, yo siempre guardaba un pedacito de músculo, un pedacito de piel, lo que encontrara. Cada vez que me encontraba una culebra en la carretera que la habían atropellado un carro, pues me paraba y cogía una muestrita, y estuve acumulando muestras por 11 años. Esas muestras que empezamos con el estudio, empezamos con 88 muestras de tejido que yo acumulé en ese tiempo. Y hasta ahora seguimos tomando muestras, ya tenemos más de 120 muestras para procesar y poder contestar, y seguimos tomando muestras para aumentar la representación y tratar de ver, entonces, mientras más pueblos tengamos mejor, y tratar de ver entonces un cuadro más amplio de la diversidad génica, después entonces movernos a contestar la parte de paisajista de la genética. Tal vez lo ideal sería entonces tener tal vez un ejército de gente paseando por los bosques, ¿verdad? Y tomando muestras de más animales, porque parece que muchas de tus muestras han sido por un poco de suerte, ¿verdad? Sí, muchas de ellas son suerte. Primero porque vivían en Ciales y en el bosque en mi casa llegaban cada rato. Y los vecinos me llamaban porque tenían serpientes, así que yo aprovechaba, tenía que guiar 1 hora para llegar a Arecibo, y en la carretera siempre veía, así que por eso vas a ver que en la publicación las muestras, donde más muestras hay es como la región entre Ciales, Utuado y Arecibo, porque pues esa era la ruta donde yo me movía. Sí, que no es que esa es el área preferida de las boas o de... No, esa era la preferida del investigador. Y obviamente por limitaciones de tiempo, ¿no? Porque Sí, lo ideal aquí sería que hubiera el tiempo y el personal para buscar más por toda la isla. sí, definitivo. Ahora, educación, nosotros hemos estado hablando con un par de investigadores, estudiantes, y le decimos, mira, si ves una, me avisa, no la tienes que capturar, tú me llamas, yo voy y le busco la muestrita y la liberamos. Y voy a visito entonces los vigilantes, tienen boas allí, entonces tomo muestras, ¿verdad? Para ver y tener esas muestras. Y ahora que mencionas así educación, ¿verdad? Como habías dicho que tenías interés en cambiar esta percepción de lo que la gente tiene. Por ejemplo, lo de la grasa que usan supuestamente para artritis. ¿Hay alguna
evidencia de que eso funciona? O sea, de que vale la pena estar matando culebras para eso. El mito surge del aceite de culebra, surge en la China, con una especie de serpiente que ellos tienen allá en China, que en su grasa sí tiene un componente que es analgésico, es como si fuera es uno de los componentes que se usa hoy día para el Tylenol. Pero la investigación lo que te dice es que ese componente no necesariamente está presente en todas las especies, está presente en esa especie. Pero el mito se ha ido regando, se ha ido propagando, y la gente siempre lo ha estado asociando a eso. Pero sabemos hoy día, aunque nosotros no se ha medido si tienen o no el componente de las especies de Puerto Rico, sospechamos de que eso no es así. Una de las cosas que yo estoy tratando de hacer es establecer comunicación con varios colegas en química para hacer un análisis de grasa de serpiente y determinar si de verdad tiene alguna propiedad analgésica o no. En el interín hay que educar a la gente, y yo me paso diciendo a la gente, esta es una especie en peligro de extinción, no vale la pena matarla, nos da un servicio, y las concentraciones, si las tuviese del analgésico, serían tan y tan y tan y tan bajas que sería más un efecto placebo que un efecto médico, no un efecto real. Y de hecho, se hizo un estudio para evaluar varias mantecas de serpientes que se vendían en el mercado, y lo que se encontró era que la mayoría de ellos no tenían manteca de serpiente. O sea, no tenían grasa de serpiente, tenían mentol y otra serie de cosas que no, nada que ver. Es un efecto placebo, es lo que yo pienso, ¿verdad? Aunque todavía habría que medirlo. Y me imagino también que es como una aplicación en la piel, ¿no? Así que tendrías que estar matando un montón de culebras para tener tal vez un tratamiento, algo que necesites varias veces a la semana. Y encima de la grasa salen paquetes. Esas son como unas bolsitas que tiene ella. Las culebras guardan como unos paquetitos bien interesantes, la forma en que lo guardan. Y entonces la gente lo que hace es que lo hierve. O sea, calienta esa grasa, la vuelve líquida y la mezclan con alcohol o con otras cosas, mentol, y entonces eso es lo que venden. Pero en el proceso de calentar, si hubiese y de hervir, si hubiese algún componente activo, posiblemente se denaturaliza o se daña en ese proceso de hervir. Por eso es que yo pienso que es más un efecto placebo. Sí, porque muy pocos componentes que están en un organismo vivo van a sobrevivir esa temperatura. A hervir una grasa, ¿sabes? Es fuerte. La temperatura es altísima. Y aparte de, ¿verdad? De tratar con recursos naturales y de tratar directamente con la gente, ¿qué otros esfuerzos también de educación han estado trabajando? Pues mira, parte de lo que yo hago es visitar escuelas y educar sobre la importancia de las culebras en Puerto Rico. Yo les doy desde niños de kinder hasta cuarto año, impacto escuelas de la región, educándolos sobre cómo identificar las especies y por qué las especies son importantes. Y he tenido una experiencia muy bonita porque veo incluso maestras que cuando tú le mencionas la palabra serpiente gritan y dicen, uy, fo, qué fea. Y tuve esta experiencia hace como un mes atrás, y yo llevo siempre escondidita en un bolso un pitón bola, que es la única especie de pitón que es permitida en Puerto Rico, pero la uso con propósitos educativos porque con esa serpiente yo rompo el mito de que ellas son mojadas, de que son ásperas, y un poco del mito de que son feas. Y yo logré que esa señora, esa maestra que nunca en su vida había tocado una serpiente, que le parecían que eran horribles y horripilantes, terminara tomándose una foto con ella al hombro, era con ella en su mano. Este, y ese proceso educativo, ella me dijo, mira, yo nunca había pasado por este proceso de que me enseñaran por qué es importante una serpiente o por qué es valiosa tenerla en el ecosistema. Y los niños la van entendiendo y la van utilizando, o sea, van educando a sus padres. Y yo no, con los adultos no pierdo el tiempo, porque los adultos tienen sus ideas hechas y muchas veces no van a ser muy receptivos a lo que tú le dices. Pero con los niños yo le pongo todo el empeño porque ellos entonces me van a llegar a los adultos. Y ha sido muy positivo. En el pasado desarrollé un afiche educando sobre la serpiente. Tengo un borrador para un pequeño opúsculo, un brochure o algo así de la BOA para repartir en la escuela, y estoy en ese proceso de desarrollar material educativo que se pueda utilizar para que los niños sepan identificar primero su especie y que sepan que es tan valiosa como ellos.
Y casi siempre esa ha sido tu experiencia, que todo el mundo le tiene miedo o piensan, o todo lo que piensan de las culebras es incorrecto. Casi siempre tuve mucho desconocimiento a nivel de en los jóvenes y niños, el desconocimiento es enorme sobre todas nuestras especies, pero en particular sobre la serpiente, que ellos no sabían ni, algunos de ellos ni saben que esa especie está en Puerto Rico. Ahora tienes otro grupo de los que viven más cerca de la zona caliza que sí, que bueno, la ven. Pero siempre escuchas cuentos como que mi papá le mete un machetazo, mi papá la pica en canto, mi tío se la lleva y le saca la grasa. Mm. Y eso es lo que ahí donde yo los impacto y le trato de explicar por qué no lo deben hacer. Así que tal vez los adultos, tal vez no haya forma de cambiarlo, pero por lo menos tal vez parte de esa tradición o ese mito se va a ir muriendo según la gente las vaya Eso, conociendo. eso es lo que yo espero. Según la gente vaya poco a poco cambiando la generación y ya haya un poquito más de conciencia sobre las especies, pues entonces se respete más. Y ¿verdad? Para aprovechar también, ¿no? De educación, había mencionado que en Puerto Rico hay varias serpientes nativas. ¿Alguna de ellas es peligrosa? Pues peligrosa así como mortal, ninguna. Hay una, la corredora de Puerto Rico, hay varios reportes, varios casos de personas que han sido mordidas por esta especie y han terminado en el hospital con inflamación en el brazo, una reacción bien fuerte en su cuerpo. Pero yo soy de los que creo que eso va a depender de cómo te mordió y cuánto tiempo dejaste que te mordiera, ¿verdad? Hay un caso en Mayagüez donde el niño se le tuvo que abrir el brazo porque la inflamación fue tanta, los médicos no sabían qué hacer, que hubo que abrir el brazo para lidiar con la presión que había en el brazo. Y fue por la mordida de una culebra corredora. Posiblemente el niño se dejó morder por mucho rato y entonces le pasó la reacción. Yo he sido mordido por esa especie y nunca me ha pasado nada. Así que eso, hay algunos autores que plantean que es veneno, veneno no mortal para nosotros, pero que pues mortal para el lagartijito, mortal para el coquí, y que en algunas personas pues puede causar esa reacción fuerte. En particular con la corredora se reportó en 1966 el primer caso. La persona estuvo 2 semanas en el hospital. Pero entonces lo del supuesto veneno ¿se sabe o todavía es una sospecha o nadie sabe? No, hay una publicación que plantea que es veneno, pero que no es un veneno como decir una cobra o decir una cascabel que te mordió y te mató, ¿verdad? O te puede matar, sino que es un veneno que lo llaman, algunos autores lo llaman veneno, otros lo llaman como saliva tóxica o proteína, que te puede causar una reacción fuerte. Pero no te va a causar parálisis, no te va a causar necrosis del tejido, solamente es un proceso inflamatorio que se va bien sencillamente agua, jabón y antibióticos. La receta para tratar ese tipo de mordida está en el libro del doctor Rivero y me pasó una vez con una amiga que la mordió una y los doctores no sabían qué hacer, yo le envié la receta y al otro día estaba fuera del hospital, que no es nada mortal de preocupación. ¿Y qué tú le recomiendas a la gente que haga cuando ven, por ejemplo, el vecino tuyo cuando la vio en su patio, pues te llamó, pero las otras personas Sí, que las ven, ¿qué tú les recomiendas que hagan? bueno, si no les molesta la presencia del animal, pues disfrútelo, ¿verdad? Véala. Ella posiblemente cuando llega al patio de su casa o sus alrededores de su casa es para reproducirse o para comer ratoncitos o ratas que estén en su alrededor y eventualmente se va a ir. Si usted no la quiere allí, pues usted puede llamar al Departamento de Recursos Naturales, a los cuerpos vigilantes y ellos dan el servicio de irla a buscar y reubicarla. A veces algunos municipios la defensa civil va y las remueve. O si no, algunos vecinos pues lo que hacen es que con una manguera le echan un poquito de agua, con una escoba la van bajando para que se vaya o la van asustando para que se vaya y ella pues eventualmente ella se va rapidito, ¿verdad? Pero ahí saben que si se ponen a molestarla se corren el chance de que ella se defienda porque ella va a tener mucho miedo. Ella lo que va a pensar es que esa criatura gigantesca que se está acercando a donde ella se la va a comer y ella va a tener mucho miedo y se va a defender y pues puede ser que tire a morder o trate o tire una sustancia que es un lípido que apesta mucho, ¿verdad? Y usted pues se siente un poco incómodo con el olor tan fuerte que va a liberar, pero lo mejor es dejarla quietecita y llamar entonces a las autoridades para que la remuevan porque es una especie que es protegida y la necesitamos en Puerto Rico, ¿verdad? Nos da un servicio que es importante para nosotros.
Y aparte de lo de la manteca que supuestamente la usan, ¿cuál es otro de los mitos así que tú encuentras más interesantes o más increíbles o que más revelan lo poco que sabe la gente de estas especies? Uno que se repite en todos sitios, es que si tú la picas en canto, si se vuelve un himno. Esa pregunta, eso me hacen todo el tiempo. Mira, si yo corto la culebra en pedazos, ¿cada pedazo se une o cada pedazo forma una serpiente nueva? ¿Cuál de las ¿En dos? serio? Me preguntan yo. Eso es común. Y desde gente adulta, niños, jóvenes, esa pregunta siempre, siempre, siempre surge. Y yo se la contesto bien sencillamente. Yo le digo, usted córtese el brazo y espere a ver si sale un usted o si el brazo se le vuelve a pegar. ¿Verdad que no le va a ocurrir? Pues lo mismo le va a pasar a ella. Usted la corta en canto y ahí mismo va a morir el animal. Así que eso no ocurre. Y eso pues me imagino yo que yo no sé de dónde sale ese pensamiento, esa idea, pero no importa la región de Puerto Rico donde yo me meta, esa pregunta siempre sale. Y otra cosa con la manteca es que dicen que alguna gente me ha dicho que las culebras son tan agradecidas que le saquen la manteca que algunas de ellas vuelven otros años para que se la saquen. Ajá. Y eso no o sea, si le sacaste la grasa, porque hay gente que las abre, le saca la grasa y las cose de nuevo y las suelta. Y ellos me dicen, no, que la culebra se fue. Claro, se fue a morir. Porque pues, obviamente con el dolor que tiene, la acabas de disectar o abrirla sin anestesia. Le arrancaste todas sus grasas, dañándole sus órganos internos. Estos animales son bien fuertes, pero van a moverse entonces a un sitio donde van a morirse. Morir de sangrado o morir de la infección. Es mucho todavía el desconocimiento que hay. No, falta mucho, hay mucho taller para educar en cuanto a las serpientes, sí. Y ahora hablando un poquito más en términos generales, ¿cómo tú ves que está, ¿verdad? Desde tu experiencia que has trabajado ya tantos años, tanto en el campo como con gente en educación y publicando y con recursos naturales, ¿cómo tú ves la ciencia hoy día en Puerto Rico? ¿En qué estatus está y qué hace falta hacer? Yo creo que la ciencia, necesitamos más biología aplicada o ciencia aplicada. En este caso, para contestar preguntas de conservación y de manejo. Una de las cosas que yo aprendí en mi experiencia como biólogo de recursos naturales es que cuando yo iba a buscar literatura para poder sustentar un argumento relacionado a un issue de conservación, esa ciencia no estaba disponible. No existía. Y eso pues me presentó entonces muchos retos en términos de defender puntos de vista y hacer propuestas. La ciencia en Puerto Rico es buena y va quizás más dirigida a la parte de biotecnología y esta medicina. Siempre ha habido como que ese grupo de personas está trabajando mucho en esa línea, pero hacia la vida silvestre necesitamos más. Necesitamos más para entender los procesos y para entender las especies. Todavía en Puerto Rico hay especies nuevas que no han sido descubiertas porque no se han hecho evaluaciones de rigor, ¿verdad? En este caso de ver cuánta diversidad tenemos en Puerto Rico. Todavía hay. Yo en un viajecito a Mona colecté una especie de araña que cuando la científica revisó a nivel genético era una especie nueva. Y así aparecen cada rato. Cuando tú miras a los invertebrados, incluso ahora mismo se está describiendo una especie de lagarto, de gecko, de Sphaerodactylus para Puerto Rico, especie nueva. Así que nos falta trabajar. Pero lo que veo es que las generaciones que vienen ahora, pues no hay mucho grupo de personas interesados en el tema. Y tenemos que entonces nosotros tratar de interesarlos y tratar entonces de traerlos a que así como me pasó a mí en ecología, a otras personas le pasen y descubran su pasión para que entonces aporten y puedan entonces ayudar a entender especies que necesitan ayuda. Por ejemplo, en tu caso, hasta esa información básica que por lo general uno necesita para tratar de contestar preguntas más específicas ni siquiera existía en la literatura, no se conocía. O en ese caso, ¿verdad? Por aprovechar ¿tú crees que era que nunca se ha estudiado o es que la gente, algunos científicos lo saben pero no lo han publicado?
Bueno, puede ser ambas. Puede ser que no haya habido ese interés de estudiarlo, puede ser que ellos lo hayan estudiado, pero no hayan tenido, no se hayan tomado el tiempo de compartir la información con la publicación. Pues porque puede ser esos dos factores, pero sí te digo que es un reto cada vez, cuando yo trabajaba allí, tratar de sustentar porque esta especie es importante, porque la debo conservar, porque tú no puedes, por ejemplo, para darte solamente un ejemplo de esto, con los cuerpos de agua, las quebradas. Desde el punto de vista del agua, pues eso es straightforward, ¿verdad? La quebrada discurre el agua, hay que protegerla porque discurre el agua. Pero desde el punto de vista biológico, ¿por qué es importante tener una quebrada? Porque yo puedo permitir que una quebrada sea entubada para construir una urbanización si tiene camarones, tiene peces nativos, ¿verdad? Y tiene un ecosistema que me dice que está bien. Y cuando yo me iba a buscar a veces en la literatura para Puerto Rico, no estaba. Y eso redundó en pérdida de buenas quebradas. Sí, que a veces pensamos que la isla es tan pequeña que todo está hecho, pero es más lo que falta por hacer. Aquí hay mucho taller. Lo que pasa es que tenemos que quizás, además de seguir haciendo lo que estamos haciendo, tenemos que buscar hacer ciencia que sea aplicada para manejo y conservación, porque esas herramientas hacen falta. Y para nosotros poder tomar decisiones informadas. Y te lo digo desde el punto de vista de mi experiencia en el gobierno, esos 5 años que trabajé. Así que por eso parte de lo que yo trato de hacer ahora va dirigido a recopilar información que permita tomar decisiones. Y ahora hablando entonces del futuro, de tu futuro, ¿verdad? Como habías dicho, sigues colectando muestras y sigues trabajando con la BOA y con educación. ¿Qué otros proyectos tienes por ahí en mente o qué otras cosas te gustarían hacer? Estoy trabajando con el proyecto de reintroducción del sapo concho puertorriqueño en el área de Arecibo. Llevo ya 6 años haciendo eso aquí en Arecibo y tengo un proyecto de control de exóticos en el área de reintroducción para remover bufos marinos, ¿no? Y tratarlo, Rhinella marina ahora, para entonces tratar de disminuir las presiones sobre la especie que estamos reintroduciendo. Estoy participando en iniciativas para estudiar la genética de otras especies de boas en el Caribe, en este caso en Santo Domingo. Ya tenemos el proceso. Ahora voy a empezar un proyecto de colección de muestras de genética para Sphaerodactylus o gequitos aquí en diferentes áreas de Puerto Rico. Tengo el trabajo de las boas constrictoras, donde estamos haciendo las disecciones y próximamente vamos a empezar a hacer un poquito de radiotelemetría para estudiar entonces los patrones de movimiento de la boa constrictora. Tengo un estudiante que va a empezar a trabajar en Buchanan. En Fort Buchanan hay una población de boas puertorriqueñas que están en el centro de la zona urbana. Pues vamos a empezar a estudiar esas especies. Ya tenemos 2 candidatas para poner transmisor y se está llevando a cabo un proceso de marcado y recaptura para levantar información de cómo las boas responden a ese entorno urbano donde se encuentran allí en Guaynabo. Y entonces tengo el proyecto de los exóticos, que es básicamente una revisión de los portales de venta de exóticos en Puerto Rico para ver cuáles especies de reptiles son las que se están moviendo más en el mercado ilegal y tratar de desarrollar entonces estrategias o recomendaciones para que se legisle o se regule ese tipo de acción, ¿verdad? Ya para ese proyecto ya tengo 1 año de datos, ahora estoy en proceso de tabular y analizar. ¿Algún punto o algo que quieras aprovechar para mencionar? Pues a la gente que nos escuche, ¿verdad? Que si ven una boa de Puerto Rico, disfruten la oportunidad que tienen. Aquí hay gente que viene solamente a eso. La boa de Puerto Rico, por su comportamiento en las cuevas de cazar murciélagos, es famosa a nivel mundial. O sea, ahora mismo el Discovery Channel acaba de hacer una filmación aquí en la cueva para un documental que va a estar distribuyéndose por todo el mundo, ilustrando nuestra boa y cómo nuestra boa caza. Así que debemos sentirnos orgullosos de que ella esté aquí y respetarla y entender que ella estaba aquí antes que nosotros. Así que nosotros tenemos que darle esa oportunidad. ¿Y sabes para cuándo saldrá ese documental? Todavía les queda volver en septiembre, octubre ellos regresan a grabar acá en Puerto Rico, porque el documental es de huracanes y el efecto de los huracanes en las diversas especies. Entonces una de ellas es la boa de Puerto Rico
y pues ya completan el segundo año de filmación ahora, pero van a enseñar, creo que parte del documental va a salir en cines, porque ellos están haciendo una película documental y va a ser 3D y grabaron las culebras comiendo, bueno, pero todavía ellos como fecha como tal no, pero ellos me van a dejar saber tan pronto lo tengan. Avisa que la gente esté pendiente. Sí, sí. Muchas gracias Alberto por sacar este rato y hablar con nosotros sobre la boa y sobre tus proyectos. Y no solamente no solamente hay mucho por hacer en Puerto Rico, sino que la cantidad de proyectos que tú estás haciendo es enorme y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y es importante. Gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Ayúdanos a correr la voz escribiendo una reseña en iTunes. También puedes darle like o suscribirte a nuestra cuenta en Twitter, Facebook y Google+. Pueden encontrar estos enlaces y más episodios en biologiaboricua.com.